Bienvenidos a Acceso B, mi nombre es Luis Benavides y me da muchísimo gusto que nos acompañes como cada sábado en este tu espacio donde escuchamos, cuestionamos y proponemos. A ti te doy la bienvenida, por supuesto, y te invito a que a partir de ahora te integres en los comentarios y puedas compartir esta conversación que seguro te va a gustar, pero además te va a interesar. Hoy en el estudio, de regreso al estudio, vamos a recibir a un buen amigo de Acceso B, a nuestro querido economista de cabecera, empresario, emprendedor y por supuesto gran talento tabasqueño, el economista Alejandro Medina García, al cual le doy la más cordial bienvenida esta tarde en Acceso B. Luis, muchísimas gracias por la invitación y pues un gusto enorme estar aquí otra vez. Bien, mi querido Alejandro, primero de felicitarte por esos avances que tienes en tu emprendimiento y por supuesto todas esas buenas noticias que siempre nos traes al referente de tu actividad profesional. Te deseo el mejor de los éxitos. Y pues ya entrando en materia, Alex, si tú eres parte de la casa, ya la presentación la gente lo conoce, lo sabe, y pues te quería yo preguntar de varios temas que han movido la agenda nacional, han simbrado los periódicos en sus 8 columnas, han generado tendencia, debate en la agenda nacional, estatal y por supuesto hasta en los municipios. Y pues bueno, tiene mucho que ver con el tema, por ejemplo, el primer tema que te quiero cuestionar es el tema de la inflación, ¿no? Hemos vivido, desde el año pasado estábamos viviendo momentos de la inflación muy grandes, en donde nos ha afectado en todo momento, pues la economía afecta a todo nuestro alrededor y pues bueno, parecía el 2022 distinto y pues no, resultó que no era algo distinto, la inflación continúa, no es un fantasma, pero es un efecto que está ahí permanentemente. Sin embargo, la primera quincena de mayo, según el Financiero y de alguna manera las mediciones económicas, habla que en México, específicamente México, la inflación desacelera y se ubica, después de estar en los 2 dígitos, en 7.58. Es decir, en la primera quincena de mayo se indica que bajó un nivel importante que obviamente se debe reflejar en los bolsillos y en la economía nacional. Pero yo te quiero preguntar a ti, Alejandro, el economista, el especialista, ¿esto se debe a las acciones que ha emprendido el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador o se debe a un efecto natural que pues evidentemente viene del exterior, que consigo trae el manejo económico mundial? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer para poder responder esa pregunta es pues recordar, ¿no? cómo estábamos especialmente en el 2020, 2021 con el tema de la inflación, cuál es su origen. Y para entender el origen de la inflación, pues tendríamos que remontarnos al inicio de la pandemia, ¿no? Básicamente fue lo que detona todo esto, ¿no? Durante la pandemia, muchos economistas, sobre todo los directores de los bancos centrales, ¿no? de las mayores naciones del mundo, empezaron a analizar que en este momento lo que ellos decían que teníamos era un problema de liquidez, ¿no? Okay. Es decir, durante un momento en las distintas industrias pues iba a haber un descenso, no se iban a poder consumir XY productos y entonces había que cubrir esa parte de liquidez que no se iban a tener por las cuarentenas de ese dinero. Y entonces decidieron impulsar todo un programa de apoyos económicos a las distintas poblaciones, pero en específico a los países con un mayor nivel adquisitivo. Estamos hablando en este caso de Estados Unidos y bueno, y de todo el conjunto de la Unión Europea. Okay. Se decide lanzar estos paquetes de ayuda económica y la única forma en la que los países pueden lanzar este tipo de paquetes pues es básicamente 2 formas si deciden no aumentar impuestos, es contratando más deuda o imprimiendo dinero, ¿no? Poniendo Claro. a trabajar las imprentas y creando dinero nuevo que no existía antes. Entonces, tanto Estados Unidos como la Unión Europea deciden llevar a cabo, ¿no? este proyecto. Lo segundo, mezclas entre mayor deuda y entre impresión de circulante, de efectivo. Fue muy sabido que le llegaban cheques a las casas de prácticamente todos los norteamericanos, incluso personas que no tenían la nacionalidad norteamericana también recibieron este apoyo económico. Pero ¿qué sucede? Con las cuarentenas, pues la gente no podía salir a consumir, por ejemplo, en un restaurante, o no podía salir a consumir en un bar, no podía utilizar consumir eso que antes consumía, ¿no?
Entonces la gente se decide por empezar a comprar electrodomésticos, muebles, artículos para el hogar, ya que solamente podían estar en la casa. Y la gran mayoría de este tipo de artículos se producen en Asia, se producen en el sudeste asiático, en China, Singapur, Vietnam, todo ese tipo de Donde países. hay una manufactura interesante, ¿no? Una O sea, manufactura muy fuerte, una capacidad industrial enorme, y entonces se comienzan a producir ahí todo este tipo de materiales, pero al mismo tiempo también hay una demanda muy elevada por material, cubrebocas, material de limpieza, todo ese tipo de insumos médicos. Y se toma la decisión de que los barcos tenían que dar prioridad a ese a lo tipo primero, de lo médico, insumos, ¿no? exactamente a lo médico. Eso provoca que todos los demás artículos, por ejemplo, computadoras, todo este tipo de otros materiales no puedan ser transportados. Cuando quieren ser transportados, entonces tenemos ya un congestionamiento. Así como se congestionan las calles, de igual forma se congestionaron los puertos alrededor del mundo. Con esto lo que provoca no es solamente que las cosas que se compren por internet, digamos, tarden más en llegar, sino que además se suben los precios. Claro. Suben los precios porque el costo de transportación aumenta. Y en ese sentido, pues los puertos, como ya lo platicábamos en otros momentos aquí, los puertos pues están atestados, y eso es lo que en realidad está provocando el fenómeno inflacionario, ¿no? Esto, pues para recordar, esto fue 2020, 2021. De hecho, en el 2021 hablábamos que la inflación iba a continuar escalando, Sí. iba a continuar su tendencia alcista, y que la gran duda, digamos, para los hacedores de política pública en Estados Unidos era si iban o no iban a aumentar las tasas de interés para lograr controlar la inflación. Esa era la gran duda del 2021. Ahorita, pues ya sabemos la respuesta. La respuesta es que Estados Unidos está aumentando su tasa de interés. Ya la aumentó, primero la aumentó un 0.25% y ahora la aumentó 0.50%, elevando, digamos, llevando la tasa así al 2.5%. Se espera que Estados Unidos aumente 4 veces más su tasa de interés en lo que va de este año, al finalizar el año, y que sea 0.5, 0.5 y 0.5, ¿no? Entonces, hablamos de un aumento en las tasas de interés muy, muy fuerte, y en realidad eso es lo que tenemos, ese es el efecto que tenemos alrededor del mundo, en donde vemos, por ejemplo, que caen las bolsas de valores alrededor del mundo, que muchas monedas en el mundo se han depreciado con respecto al dólar, ¿no? Y bueno, y con este efecto lo que está esperando Estados Unidos es que se reduzca la demanda. Okay. Se reduzca la demanda de ese tipo de artículos, y con esta reducción de la demanda se bajen las presiones en las cadenas de suministros a nivel mundial, y eso permita una bajada en la inflación. Obviamente, el que baje la inflación no es un asunto de un mes, o sea, no es un asunto de que se suben las tasas de interés hoy y al día siguiente baja la inflación y ya todos estamos tranquilos. Hay todo un proceso que empieza porque la gente deje de consumir. ¿Por qué deja de consumir la gente? Porque cuando las tasas de interés aumentan, por ejemplo, los créditos que uno va a buscar en el banco aumentan. Se aumentan, ¿no? y ya no son tan llamativos, atractivos. Exactamente, entonces uno puede decir, bueno, si yo quería comprar un vehículo o quería, no sé, comprar X, yo cosa, remodelar mi casa, pues entonces decido mejor postergarlo, exactamente, y mejor solo voy a consumir lo esencial, ¿no? Entonces, de esa forma la gente pues empieza a consumir menos, las fábricas se dan cuenta de esto y empiezan a producir menos, y entonces si ya hay menos pedidos y las fábricas producen menos, pues entonces se descongestionan, digamos, que las cadenas de suministro. Pero este es un proceso que puede llevar meses o incluso años. Pues como lo hemos venido viendo, ¿no? 2020, 2021, todo lo que primero, la semilla que se planta para después detonar lo que vivimos en el tema inflacionario, y pues ahora la misma dinámica económica busca reorientar todo, darle espacio a las cosas, bueno, a las cadenas de distribución, para que paulatinamente vaya todo, de alguna manera hablando, regresando a la normalidad, ¿no? Entonces, en todo este proceso. Entonces, estamos hablando de que ya vamos a cumplir 3 años en este proceso desde donde se originó todo este tema que nos viene arrastrando desde hace mucho tiempo a todo el mundo, ¿no? Totalmente, y además, digamos, el hecho de que se disminuya la demanda, ¿no?, alrededor del mundo, digamos que ¿qué estamos hablando de eso? Estamos hablando de un menor crecimiento económico en todo el mundo. Pero además, en el momento en el cual se apoyó, digamos, no solamente a la gente, a las empresas,
y teníamos unas bajas tasas de interés, muchas empresas y muchos países decidieron endeudarse de más, Claro. ¿no? ¿Y qué sucede cuando los países empiezan a endeudar de más y las empresas empiezan a endeudar? Se empiezan a tomar decisiones irresponsables en términos de deuda y llega un punto en el cual pues te das cuenta que ya no puedes pagar esa deuda, ¿no? Y por ejemplo, y hace poco, el miércoles pasado, se dio la noticia de que Sri Lanka, un país del sudeste asiático, por cierto. ya no pudo pagar su deuda, Ya no lo pudo enfrentar. ya no pudo pagar la deuda, su deuda extranjera, y la inflación en ese país pasó del 30% al 40%, ¿no? Se disparó. Qué difícil para ese país, eso que está enfrentando, y que al final de cuentas la economía se debe de manejar con cierta, más bien con mucha responsabilidad más bien. Pero, por ejemplo, México, Alejandro, México fue muy criticado, si regresamos un poquito para atrás, fue muy criticado porque decían el gobierno mexicano no apoya a las empresas, el gobierno mexicano le da prioridad a los que menos tienen, inyecta dinero vía directa y bueno, ya hemos platicado al respecto, pero, por ejemplo, la última acción que tuvo el gobierno federal al respecto del tema para de alguna manera no contrarrestar, pero sí de alguna manera defenderse ante la inflación, pues bueno, fue el quitar ciertos aranceles, se les conoce, sí, ciertos aranceles a productos básicos para que la ciudadanía pudiera adquirirlos, a pesar de que esos productos iban subiendo internacionalmente por el tema de la economía, ¿no? En este sentido, tú lo has dicho, tú lo has defendido, el gobierno ha actuado conforme a la regla, ha actuado conforme a responsabilidad, y eso ha hecho la diferencia ante otros países, como por ejemplo que hablas del 30% de inflación, prácticamente declarado en bancarrota ante los efectos que ellos mismos decidieron. ¿Eso lo hace diferente a México, por ejemplo? Sí, totalmente. De hecho, este país, Sri Lanka y muchos otros países, por ejemplo, Brasil es un caso muy parecido en el cual muy probablemente este año puede entrar en una etapa muy fuerte de crisis económica. La economía brasileña, pues siguieron los consejos de muchas personas que decían, no, es que hay que endeudarnos para dar apoyos fiscales, hay que endeudarse. México debería de apoyar más a las empresas en esta etapa de la pandemia y tal. Bueno, ahí están los ejemplos, ¿no? Estos países están quebrando actualmente porque no están pudiendo pagar la deuda que contrataron en ese tiempo. Entonces, pues lo que termina ellos es estando en una situación más endeble. Ahora lo que tenemos que observar es cómo el peso está muy fuerte. El peso sí, actualmente se ha apreciado, ¿no? Se ha apreciado, está entre 19 y 20 pesos. Y esto es muy sencillo. Los economistas, los inversionistas, lo que observan es que la deuda de México está en aproximadamente 40% del Producto Interno Bruto, cuando por ejemplo en países como Brasil está arriba del 90%, hay países, Estados Unidos, países, otras economías, Japón por ejemplo, está arriba del 180%, hay economías que están sobreendeudadas alrededor del mundo. En el caso mexicano, ¿no? En el caso mexicano tenemos una deuda del 40% con respecto al Producto Interno Bruto y tenemos tasas de interés que van subiendo porque tenemos un Banco de México que es autónomo y entonces ha ido subiendo las tasas de interés para defender, digamos, el poder adquisitivo del peso. Eso lo que provoca es que los distintos inversionistas digan, bueno, me voy a refugiar en un lugar en el cual me paga unas buenas tasas de interés, pero además su riesgo de no poder pagar, su riesgo de quebrar es muchísimo menor a muchas economías de Latinoamérica, de Europa y de Asia, ¿no? Entonces ahí está la respuesta. Concretamente, Alejandro, México es un buen lugar en este momento, dado las circunstancias que estamos viendo y estamos viviendo a nivel internacional. México es un buen lugar para las inversiones en este momento. Y la otra pregunta que te quiero que me contestes es, ¿la inflación se va a acabar? ¿Cómo se va a acabar? Sí, bueno, primero con lo de México. México tiene dos razones muy importantes por las cuales son un destino atractivo. Es un destino atractivo para la inversión. La primera es el manejo macroeconómico. Primero que nada, la parte de la austeridad en el gasto del gobierno. Eso es muy importante para no comenzar a tener gobiernos que hacen, digamos que gastos superfluos, gastos que no tienen ningún sentido realmente,
este tipo de cosas, la austeridad es algo que clave que los inversionistas van premiando, de decir, ¿sabes qué? Este gobierno no se está, digamos que, alocando en ese sentido, ¿no? Entonces, el manejo macroeconómico de México es un manejo ejemplar con respecto a muchas economías alrededor del mundo. Por otro lado, la parte estratégica, la parte geográfica en México es muy importante, máxime cuando Estados Unidos se ha replanteado el tener sus industrias en Asia, porque lo que sucede es que gran parte del capital norteamericano está invertido en China y muchas economías del sudeste asiático, en donde ahí es donde se producen los bienes, porque el costo de la mano de obra es mucho más barato. Ahora que China está subiendo demasiado, que se está convirtiendo en una amenaza para los Estados Unidos, y además que estamos viendo el fenómeno inflacionario que generó, porque se atascaron las cadenas de suministros a nivel mundial, pues empieza a hacer más sentido el que las fábricas se empiecen a reubicar, y qué mejor lugar para reubicarlas que cerca del mayor mercado de consumo, que es Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, México tiene un lugar muy atractivo para poder invertir. Claro, eso no significa que el país no esté exento de riesgos, no esté exento de retos, pero la coyuntura estratégica, internacional, económica, está llevando a que México sea cada vez más atractivo en materia de inversión. Y bueno, finalmente el tema de la inflación se acaba por condiciones propias de la inflación o condiciones internacionales, así como apareció el tema, o se va a acabar por que cada gobierno haga sus estrategias adecuadas a conforme ello, ahora sí que como le va en el baile, ¿no? ¿Cuál es tu pronóstico en ese sentido? Bueno, en primer lugar, y una de las cosas que valdría la pena aclarar es que la inflación en sí no se va a acabar, es decir, no vamos a ver una inflación cero. Inflación significa aumento en los precios. Lo que se está buscando, el objetivo, es que la inflación, en vez de estar en el 7%, la inflación llegue al nivel objetivo del Banco de México, que es 3%. Okay. Entonces, lo que se está esperando es que se tenga esa reducción de aproximadamente 4 puntos porcentuales para que regrese a su nivel, digamos que normal, no un crecimiento anual del 3%. Esto se espera que se alcance para el 2024. Imagínate. El problema no es, ahorita la mayor preocupación no es tanto que la inflación se vaya a controlar. La inflación se va a controlar porque Estados Unidos está subiendo las tasas de interés y eso está provocando que la gente gaste menos, que los bancos y que las empresas se endeuden menos y por lo tanto que inviertan menos, que produzcan menos y que por lo tanto se crezca menos, ¿no? El gran problema no es ese, el gran problema es que en el camino esto puede provocar muchas quiebras. Puede provocar quiebras de empresas, puede provocar quiebras de países y eso por lo tanto puede generar crisis económicas. Okay. Ese es el gran riesgo. Ahora sí que el asunto no es si vamos a aterrizar el avión o no, el asunto es la turbulencia, si va a ser muy fuerte la turbulencia y hay un escenario en el cual incluso el mismo Estados Unidos salga muy afectado en ese sentido. Y bueno, hablemos entonces de una recesión, de una crisis como el 2008, de una crisis de proporciones bastante profundas. Bastante complicadas. El asunto aquí va a ser cómo navegar en ese tipo de turbulencia, en ese tipo de crisis y también, bueno, las herramientas que tiene el gobierno mexicano para poder navegar en ese tipo de aguas turbulentas que pues le ha tocado navegar. Ok. Mi querido Alejandro, no te vayas, seguimos aquí en Acceso B porque en el siguiente bloque vamos a hablar de muchos temas más de la agenda nacional. Seguimos aquí en Acceso B.
estamos de vuelta en Acceso B y para mí es un gusto que sigas conectado aquí con nosotros. Envíanos tu comentario, por favor, comparte esta conversación y haz la pregunta que tú desees. Aquí estamos para contestar. Seguimos platicando con Alejandro García Medina, economista, empresario y por supuesto también de alguna manera, líder de opinión que genera tendencia y debate en todas las plataformas en las que él participa. Alejandro, ya hablamos de la inflación, ya hablamos de los temas internacionales y cómo hemos venido desenvolviéndonos en este tema, pero pues la agenda nacional es muy amplia y vamos a tratar de ir desmenuzando poco a poco todo lo que tiene que ver con esto, en el sentido tanto económico como político, porque una cosa se relaciona muchas veces se relacionan entre sí en muchas ocasiones. En ese sentido, bueno, hace unos días te vi participando activamente en redes sociales sobre el tema de la oposición, desde un punto de vista de bloque opositor y también el tema evidentemente de ese bloque opositor y las tendencias que hay al interior. Y hace poco, precisamente cito una columna, o más bien una entrevista que le hicieron a Ricardo Monreal, el líder del Senado de Morena, y él citaba que, bueno, Monreal ve una oposición competitiva para las elecciones de 2024. Yo te quiero preguntar desde tu punto de vista, evidentemente de economista, pero también de experto en la materia de la lectura política, tú, para empezar, ¿ves a una oposición realmente como tal? Y la segunda, ¿esta oposición tú la ves competitiva para el 2024 específicamente? Ok, lo primero que digamos tendríamos que analizar, y ahí sería un poco más como analizar marcas, ¿no? Como analizar distintos productos que al final de cuentas el consumidor o los electores, ¿no?, En este caso, llegan y en vez de ir a un supermercado y decir, bueno, tengo 5 marcas de leche, entonces voy a agarrar esta porque es la que más me conviene por XY, porque me gusta el sabor tal, deciden, ¿no? Pues lo mismo pasa con los consumidores que pues llegan ese día a votar y consumen alguna marca, ¿no? Entonces hay que tomar esas decisiones. En ese sentido, vamos a empezar, por ejemplo, con la marca PRI, ¿no? La marca PRI pues tiene un desgaste muy, muy, muy fuerte. Prueba de ese desgaste es que al inicio del 2018 el PRI estaba gobernando alrededor de 12 estados y después de estas elecciones va a terminar gobernando solamente 2 estados y el próximo año van a tener elecciones en esos 2 estados y las encuestas marcan un panorama muy complicado para que la marca PRI pueda retener esos estados, ¿no? Entonces tenemos una marca que pues claramente va disminuyendo sus ventas, por decirlo así, ¿no? Ya cada vez menos consumidores deciden irse por esa. No lo ven competitivo, no lo ven rentable. No les gusta esa marca y entonces se quieren alejar ya. Y pareciera que eso. pareciera que ellos mismos hasta se están de alguna manera ayudando a provocar ese efecto, ¿no? Pues hemos visto precisamente en estas últimas semanas las tendencias en los periódicos, en los medios de comunicación, cómo han salido una y otra vez evidencias de que la corrupción al interior de ese partido, ¿no? Específicamente del presidente actual del PRI, ¿no? En este contexto de la agenda nacional. Eso ha sido una de las cosas por las cuales esta marca se ha ido degradando a lo largo de los años, por ese tipo de fama, digamos, que se han ido ganando, bueno, y hay casos, evidencias, ¿no? Y pues el electorado pues está dejando de consumir esa parte, ¿no? Por otro lado tenemos al PAN, ¿no? Y el PAN pues es digamos lo que yo veo que es la marca en términos de la oposición, más de nicho, es decir, tienen una forma, digamos, de ver el mundo, que coincide con una parte del electorado y que tienen su voto duro. Tienen un voto duro que está ahí con ellos, ¿no? Pero es un voto duro que no les alcanza para llegar a ser mayoría,
no les alcanza para llegar a, pues a competir y a poner al presidente de la República, ¿no? Pero tienen ahí el voto duro, a diferencia del PRI que se va diluyendo, el PAN se sigue manteniendo, digamos, con esa parte, ¿no? Entonces, bueno, y del PRD, pues el PRD es la misma parte del PRI. Pero un poquito más acelerado, ¿no? En su extinción, por así llamarlo, ¿no? Exactamente, entonces, pues en todos los lugares, pues el PRD ha ido igual decreciendo cada vez más, es el mismo efecto del PRI. La otra marca, digamos, que ha ido creciendo, ¿no? Caso contrario a los que acabas de comentar, ¿no? Caso contrario a estos tres partidos algo así grandes, como novato del año, por así decirlo. Sí, como una nueva marca así que acaba de aparecer y que cada vez va, digamos que aumentando sus ventas, ¿no? Es el caso de Movimiento Ciudadano, ¿no? Ahora, habría que analizar Movimiento Ciudadano dentro de sus fortalezas y dentro de las cosas que todavía no tiene consolidadas o que podríamos llamar debilidades, ¿no? Y en ese sentido, es claro el posicionamiento de Movimiento Ciudadano sobre ser una oposición diferente, ¿no? Ellos, o sea, eso es como que lo que se vende, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Somos una oposición diferente. Y en ese sentido se puede entender bastante la negativa de plegarse electoralmente, es decir, de decir, oye, me voy a juntar con todas estas marcas que ya cada vez van decreciendo, me voy a juntar electoralmente para entonces ir todos en una candidatura unificada. Eso, digamos que esa parte se puede entender como como ver a largo plazo, ¿no? Ver a largo plazo que estas otras marcas opositoras van decreciendo y que la población está en búsqueda de algo diferente, de una nueva marca opositora, está en búsqueda de ese tipo de contrapesos, ¿no? Sin embargo, eso, digamos, sería como la parte de la fortaleza, la parte del marketing político. La otra parte muy importante y que va a ser algo muy, muy importante si es que realmente esta marca quiere llegar a gobernar, ¿no? Es el contenido. Y el contenido es algo muy difícil de construir, ¿no? Y entonces, por ejemplo, se ven las estrategias de decir no vamos a ir juntos en elecciones, pero se ven los votos en el Senado y se ven los votos en la Cámara de Diputados y Movimiento Ciudadano, PRI, se cuantifican en un bloque, votan ¿no? igual, votan igual y entonces incluso porque yo revisando todas las votaciones que hubieron durante este año, en el 2022, que hubieron 7 votaciones, en las 7 votaciones votaron igual, tan igual que cuando se abstuvo el PAN, PRI y PRD, igual se abstuvo Movimiento Ciudadano. Entonces, la parte que uno tiene que analizar en esto es, bueno, le cambiaron el empaque, pero la leche es la misma. Okay. O sea, el contenido es el mismo. O sea, porque si yo voto igual que tú siempre, pues significa que pienso igual que tú. Y si pienso igual que tú, pues ¿por qué no me voy a aliar en una campaña política, en una campaña electoral? Al menos que yo solo diga, ahora sí, como se dice coloquialmente, de dientes para afuera, que soy diferente. Pero a la hora de la hora me doy cuenta que no soy tan diferente. Y eso es interesante tu análisis porque, por ejemplo, vemos procesos legislativos en cámaras de otros países, de otras latitudes del mundo, y pues vemos el hecho de que a pesar de que son fuerzas políticas menores, donde precisamente no tienen nada que, o no tienen ningún chance en ese momento visualmente o cuantitativamente de ganar un proceso legislativo, aún así se cierran en su posición, defienden su bandera y aún así pierdan por barrida, ellos continúan en ese sentido, ¿no? Caso que no vemos en nuestro país, ¿no? Vemos una oposición, unos partidos como los acabas de describir, que pues sí, sustancialmente hacia el interior, hacia la definición de las agendas políticas del país, sí van de la mano en este proceso, ¿no? Ya cuando llegue la elección quizás vaya a ser diferente, pero entonces es ahí donde quiero enfocar esta parte. En este contexto, Alejandro, yo te quiero preguntar también, ¿ayuda mucho esta visión que tú planteas
el hecho del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador a señalar a la oposición como algo igual, algo que no cambia, ayuda mucho ese discurso que maneja el presidente, porque pues al final de cuentas el presidente de las mañaneras tiene un podio importante y una voz que simbra la agenda nacional. ¿Tú cómo ves esa parte? A ver, regresando un poquito al punto de votar, de votar igual, pues la ciudadanía es inteligente y cada vez hay más medios de comunicación, pero también pues está la información, ¿no? Y si la ciudadanía se entera de las votaciones en las cámaras de diputados y de senadores y ven que votan igual, pues por más que quieren hacer su diferenciación, por más marketing que se le pueda meter al asunto, pues la gente va a ver ahora sí que el contenido calórico y va a decir, oye, ¿sabes qué? Esto es lo mismo. Entonces, el votante es cada vez más refinado, es cada vez más inteligente. Esa es una tendencia que hemos tenido a lo largo de cómo se ha ido desarrollando el país. Ahora, con respecto a los dichos del presidente, pues tú no puedes, digamos que con dichos fabricar la realidad. El presidente puede decir, oye, ¿sabes qué? Son lo mismo. Pero si en los hechos no se comportan igual, si por ejemplo, si Movimiento Ciudadano o el PAN sacaran, por ejemplo, imagínate que ellos hubieran sacado antes que el presidente una reforma electoral o que hubieran sacado una reforma en materia de seguridad o pues bueno, uno diría, bueno, ok, de este lado hay propuestas, de este lado hay argumentos. Pero no, ellos se van sumando a la agenda del presidente. Es el presidente el que saca los temas, ¿no? Y entonces ellos ahora sí ya, voy a sacar yo mi contrarreforma, ¿no? Y me voy a oponer, es más, uno podría hacer un ejercicio, yo apostaría que si el presidente el día de mañana saca una reforma, no sé, básicamente de cualquier tema, es más, proponiendo algo a favor de la oposición va a decir que está en contra. Alguna cuestión doctrinal de ellos, ¿no? Ajá, exactamente, la oposición va a decir que está en contra, porque ya estamos entrando en un punto como del no por el no, y la ciudadanía se está dando cuenta de eso, y yo creo que eso no es muy sano para la oposición. La oposición tendría que, primero que nada, hacer un ejercicio de introspección y decir qué somos, cuáles son nuestras ideas, cuál es nuestra agenda, y con base en eso comenzar a proponer ellos una nueva agenda, una nueva serie de reformas, aunque no vayan a ganar, aunque no vayan a pasar, pero la ciudadanía empieza a ver que sí, son en efecto otros individuos que piensan de otra forma, que proponen otras cosas, pero si en cambio solo van a reaccionar y la agenda la va a poner la Presidencia de la República y en este caso la va a poner la agenda Morena, pues entonces sí, lo que se ve son dos bloques. Lo que se ven dos bloques, uno que propone y otro que dice que no. Entonces, pues esa es la parte en la que yo creo que hoy por hoy la oposición está enfrascada. Me parece, entrando un poco en los pronósticos de las marcas, o sea, de cómo uno va aumentando sus ventas y otros van decreciendo, que el 2024 es muy probable, salvo que llegara a pasar algo catastrófico, pero es muy probable que el 2024 se quede dentro de la misma marca, dentro de Morena. Es muy, muy, muy probable que eso suceda. Y en ese sentido, la oposición tendrá que, número uno, construir a largo plazo. Y número dos, pues hacer este ejercicio del que te comentaba, de poder ellos poner su agenda, poner sus propuestas y realmente replantearse quiénes somos, porque uno no puede vivir, digamos, en contraposición siempre. En algún punto uno tiene que decir, bueno, está bien, ok lo que dices, pero estos son mis temas torales, estos son mis temas importantes y esta es la agenda que yo voy a seguir. Y ese ejercicio, pues a México le conviene que se haga más temprano que tarde. Interesante, mi querido Alejandro García Medina. No se vayan, seguimos aquí en Acceso B para finalizar en el siguiente bloque de un tema que nos interesa a todos los tabasqueños, al sur-sureste, y pues bueno, de los dichos de un país de alguna manera una potencia económica mundial como es de Estados Unidos, que hace pocas semanas atrás en la Ciudad de México, reunido con gobernadores del sur-sureste de este país, anunciaron una gran inversión que le voy a preguntar a la economista de cabecera de Acceso B, Alejandro. No se vayan, seguimos aquí en Acceso B.
gracias por seguir en sintonía con Acceso B. Me da muchísimo gusto que sigas en sintonía aquí con Alejandro, y el economista de cabecera, empresario y por supuesto emprendedor tabasqueño. Y ahora quiero preguntarle sobre este anuncio que hizo el embajador Ken Salazar, y que por supuesto nos llamó mucho la atención a los tabasqueños y al sur-sureste en general de este país, donde Estados Unidos propone una inversión de 250,000 millones de dólares en el sur de México. Una inversión que al final de cuentas es parte de una gran agenda política que están llevando a cabo estas dos naciones, y que bueno, al final también hay que decirlo con claridad. Tú al principio, Alejandro, hablabas del tema de la inflación y todos los objetivos que se ven desde el punto de vista económico de este vecino país, Estados Unidos, alrededor de todo el tema de la cadena de distribución, todo el tema de la manufactura y demás. Pero también creo yo que juega mucho el papel que de alguna manera está llevándose a cabo en el otro lado del mundo sobre el tema de Rusia, Ucrania, y bueno, la estrategia geopolítica que conlleva esto. Pero sin embargo, para Tabasco, eso pareciera ser una buena noticia, el ver que Estados Unidos está volteando a ver a México con ojos muy, muy coquetos, pero además visualizado en el sur-sureste, que pues prácticamente es la agenda que el presidente López Obrador ha mantenido desde que llegó al poder, ¿no? Devolverle, o más bien darle al sur-sureste el empuje que se le había estado privando. ¿Cómo ves este anuncio, mi querido Alejandro? Bueno, primero que nada, platicar un poco de la historia, digamos, desde 1980 a los años 90, Estados Unidos comenzó un proceso en el cual las fábricas dentro de Estados Unidos comenzaron a emigrar al sudeste asiático, comenzaron a emigrar principalmente a China, lo cual provocó pues la detonación, digamos, del Producto Interno Bruto chino a través de todo un ejército de manufactura, utilizando la mano de obra, activando, digamos, que a su población, ¿no? Esto, pues, pudiéramos decir que llegó a esta hiperglobalización, llegó a un punto muy fuerte antes de la pandemia, y en la pandemia pues tuvimos este efecto hiperinflacionario, porque las cadenas de suministro… Había mucha dependencia en ese punto, ¿no? Esta excesiva dependencia pues ha provocado, digamos, que este efecto inflacionario muy fuerte alrededor del mundo. Además de esa dependencia, tenemos la parte de los conflictos con Rusia, del antagonismo con Rusia, y entonces, y ya incluso desde la etapa de Trump, por ejemplo, ya veíamos que se estaban repatriando, por decirlo así, estas industrias de China, se estaban pasando a Estados Unidos, ¿no? Y también, pues en ese sentido, Latinoamérica es un punto muy fuerte para los Estados Unidos, estratégicamente por supuesto, hablando, ¿no? Primero que nada porque aquí está la población, claro, ¿no? Pero también una población, por ejemplo, México produce televisiones de altísima calidad, produce vehículos, incluso ya está produciendo para la industria aeroespacial. Entonces hablamos de una mano de obra calificada, una mano de obra técnica, unido, digamos, con una posición geográfica muy importante para poder producir y para poder comercializar hacia el mercado más grande, consumible, ¿no? Exactamente. Y por otro lado tenemos manos de obras no tan calificadas, y cada vez que se van haciendo cada vez menos calificadas con respecto al sur de México y con respecto a lo que es Centroamérica, que de ahí, de la parte de Centroamérica, es donde viene el mayor componente migratorio, ¿no? Para México, como país, México, podemos decir que básicamente está dividido, se puede dividir en 3 zonas, pero básicamente el mayor porcentaje de productividad, de crecimiento económico viene de la zona del Bajío, el norte e incluso el centro de México. El sur de México es la zona que está pues más rezagada en términos de crecimiento económico. Por lo tanto, y esto es un asunto simple de promedios, ¿no? O sea, si tú quieres elevar tu promedio, pues tú tienes que elevar a los que están más rezagados, claro, ¿no? Entonces tienes que meterle infraestructura, tienes que invertir más en ese tipo de zonas, y eso es lo que se está haciendo, bueno, con el tren del Istmo que une lo que es Oaxaca con Veracruz, la parte obviamente del Tren Maya, pero se necesitan más proyectos de infraestructura en el sur para detonar el crecimiento económico de este tipo de zonas. Regresando a la parte de Estados Unidos,
Estados Unidos tiene una dependencia muy grande de Asia, pues le conviene que estas fábricas se encuentren en esta zona con también, digamos, con mano de obra menos costosa, que les permitiría producir productos más baratos, ¿no? Y que agilizarían la cadena de distribución, ¿no? Y que lo harían no tan dependiente de otros países en el mundo. Entonces, en la lógica económica es muy clara que Estados Unidos necesita invertir en desarrollar esta zona, ¿no? Ahora vemos este tipo de planes y podemos decir, oye, pues excelente, ya llegó la hora, $250 millones, buenísimo, obviamente nadie te va a regalar $250 millones, pero para que te des una idea, Estados Unidos está invirtiendo poco menos de $3 billones en Ucrania. Ok. Arriba de, arriba de 10 veces más de lo del anuncio, ¿no? De lo que está invirtiendo en México. Claro. Entonces, aquí lo que nos hace pensar es, bueno, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Realmente es importante invertir $3 billones en Ucrania? ¿O es más importante invertir $3 billones aquí para mejorar los puertos, para mejorar los trenes, para mejorar para poner más empresas, para mejorar las carreteras en Centroamérica y en el sur, que finalmente eso es lo que se necesita? Yo platicando con amigos en el norte y en el centro del país, para ellos, por ejemplo, es muy, muy, muy normal el hacer negocios con gente de León, Guanajuato, de Querétaro, de Guadalajara, porque están a 1, 2 horas, tú vas, sus carreteras son de 4 carriles de un lado y de 4 carriles de tal. Aquí, en Tabasco, para ir a Ciudad del Carmen, sí, la ¿no? carretera nada más en Atasta te trabas, ¿no? Exactamente, y uno va de un lado, y de doble flujo y con trailers, obviamente cerradas las carreteras, entonces, ¿cómo se puede aumentar el nivel de actividad económica si tenemos un rezago tan grande en infraestructura? Entonces, claro que se necesita invertir en infraestructura, y Estados Unidos, pues yo creo que hay un lastre muy fuerte, lo comentábamos antes de entrar, en materia económica es clarísimo que se necesita detonar esta zona, pero la única explicación que yo encuentro es el tema tan grande y muy doloroso del racismo que se encuentra en Estados Unidos, porque cuando uno ve las cifras, realmente Estados Unidos, cuando entran más migrantes a su economía, no aumenta el desempleo ha aumentado por la tecnificación, es decir, que hay más robots trabajando más procesos en las fábricas, robotizados, exactamente, ¿no? No aumenta la criminalidad, porque estos migrantes que van a Estados Unidos trabajan en Estados Unidos y bueno, aportan, se acoplan y a las pagan reglas de impuestos, Estados Unidos, exactamente, ¿no? en Estados Unidos no está aumentando esa parte. Entonces, la única explicación racional, o bueno, no racional, pues, pero que encuentro, que tiene una lógica, es el tema muy fuerte del racismo, y el racismo te da votos, y el problema de la el discurso, población ¿no? norteamericana, exactamente, es que muchos representantes, muchos hacedores de política pública, muchos gobernantes norteamericanos le apelan a un electorado inherentemente racista. Entonces, les cuesta trabajo decir, bueno, vamos a invertir. Es más fácil, por ejemplo, por el tema del racismo, invertir en Ucrania, donde se parecen, en el fenotipo, se parecen un poquito más a un norteamericano, güeros, ¿no? Exactamente, del sur, ¿no? que invertir acá. Y eso es un tema muy fuerte, y es un tema que Estados Unidos como nación va a tener que superar si es que quiere competirle a China. Porque si la tendencia sigue como va, China va a superar a Estados Unidos, y quizá cuando Estados Unidos quiera decir, bueno, voy a voltear a ver ya ahora sí a mis hermanos latinoamericanos, porque ahora sí vamos a conformar un bloque, como lo habría propuesto el presidente Andrés Manuel, vamos a conformar un bloque, pues quizá ya sea demasiado tarde, porque no van a poder alcanzar en ese momento a los chinos. Entonces, Estados Unidos va a tener que superar su problema de racismo para integrarse en un bloque común americano, si es que realmente queremos competir con esa zona del mundo. Fíjate qué interesante, mi querido Alejandro, y no quisiera yo terminar la conversación, pero el tiempo siempre nos limita. Yo quiero que antes de que te despidas tengas la amabilidad de decirnos en qué estás emprendiendo en este momento, y por supuesto que nos invites a seguirte en tus redes sociales. También sé que escribes, sé que participas en diferentes medios, y que aproveches a decirnos cuándo y en qué momento participas esas opiniones que atinadamente
compartes aquí en Acceso B y también compartes en diferentes medios de comunicación. Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, en Facebook me pueden encontrar como Alejandro García Medina, igual en Twitter me pueden encontrar como _agarciame, más sencillo. En Instagram, @garciame89, ¿no? Y bueno, estoy trabajando actualmente pues, en una empresa de alimentación industrial, también trabajando en una empresa de seguridad para el transporte de carga, para evitar que se roben las mercancías. Esta es una empresa muy interesante porque utiliza lo que es inteligencia artificial para poder predecir si un camión tiene, qué probabilidad tiene de que se lo roben, y entonces poder, en vez de andar uno monitoreando 1000 embarques, 1000 camiones al mismo tiempo, monitorea solo los más peligrosos y puedes activar, las autoridades pueden activar más rápidamente hacia los camiones, exactamente hacia las zonas peligrosas. Ese es un nuevo proyecto. Y bueno, invitarlos también a OK Rabbit, que es esta plataforma de recaudación de fondos. Ahorita estamos trabajando ya con varias organizaciones de la sociedad civil y simplificando nuestros procesos para que puedan entrar a OK Rabbit y en el mismo momento en el que entran ya puedan tener su campaña de recaudación de fondos corriendo inmediatamente. Esa es una de las mejoras que le hicimos a la plataforma para que ya no fuera, digamos que, tan complicada, tediosa, ¿no? Tan tediosa de llevar a cabo. Entonces también le recomiendo eso. Y bueno, escribo esporádicamente, y también estoy en radio, en la XHBX, ahí pasando todos los viernes, ¿no? Intento estar todos los viernes platicando de estos temas económicos principalmente. La verdad es que de la parte política pues intento no meterme como que tanto porque luego la gente se apasiona muchísimo, pero sí de la parte económica ahí sí, porque bueno, los números pues son lo que te llaman. Sí, totalmente. Muchas gracias, mi querido Alejandro. Te deseo siempre lo mejor de lo que te mereces y pues aquí tienes tu casa en Acceso B. Gracias. Nosotros seguimos en sintonía y te agradezco que estés participando como cada sábado aquí con nosotros, porque en Acceso B tú ya tienes tu boleto.